Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar un video de cómo pueden conocer si un número de celular tiene WhatsApp o no tiene WhatsApp, ¿no? Un poco para poder enviarle notificaciones o temas de publicidad, ¿ok? Entonces, esto se va a hacer desde una hoja Google Sheet. Entonces, el concepto es similar a como los otros videos de mi canal, ¿no? Va a haber una opción en el menú, una opción que va a decir validar número, lo seleccionamos con un token de sesión, confirmamos, esperemos alrededor de 10 segundos a que la aplicación empiece a funcionar. Ok, una vez que la aplicación empiece a devolvernos la información, lo que va a hacer es devolvernos en estos campos, nos va a devolver si tiene o no tiene un número de WhatsApp. Y paso siguiente, lo que voy a hacer es validar. Ok, se notificaron los mensajes, entonces van a empezar a llegar los mensajes. Como ven, llegó el primer número, sí, tiene WhatsApp, no, 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 no. ¿Y cómo lo podemos validar? Si es correcta la información que esté informando o no. Entonces, normalmente lo que yo suelo hacer es entrar al WhatsApp y poner el número, ¿no? Y continuar el chat. Entonces, es correcto la información que nos dice. Si es ese número, vamos a entrar con un número no válido que ha detectado. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Utilitarios, comparte, vamos a poner el número y continuar el chat. Ok, mire, el número es inválido, ¿no? Entonces vamos a agarrar otro número por acá. Otro número. Es un poco para comprobar que la información que está entregando, que se está integrando dentro del Google Sheet es información válida, ¿no? ¿Por qué? Porque los números los números de celulares no tienen el WhatsApp activo. Ok, listo. Entonces, ahora les voy a enseñar a cómo lo pueden implementar para que puedan usarlo y trabajarlo de su lado, ¿no? Eh, para que les pueda servir. Lo mismo, creamos una hoja, Drive, hoja de validación, validación de número. Creamos una hoja llamada configuración. Es importante siempre respetar los nombres de las hojas. Configuración, otra hoja llamada validación. Dentro de la hoja configuración copiamos lo mismo que voy a dejar en esta hoja para que sea su plantilla. Copiamos y pegamos. Ok, borramos esta parte de acá y borramos esta parte de acá. Ahora les explico cómo. Acá me equivoco. Esto debe ir en la hoja configuración. Ya está, listo. Bueno, acá esto no va acá. Eliminamos, ya, listo. Copiamos en validación, copiamos la cabecera y vamos a copiar los números, ¿ya? Un poco para hacer ya el ejercicio. Ok, nada más. Los números que van a validar, ¿no? Los números que van a validar, pues ustedes ya ven cuántos números ponen. La configuración está. Ahora lo que van a hacer, el paso siguiente es, voy a cerrar esto de acá, que no sirve. Voy a entrar a AppScript. Ok, van a entrar a una página que les voy a dejar también en la descripción del video. Seleccionan todo el código. Seleccionan todo el código, copian, pegan, graban, implementan, nueva implementación. Seleccionan del tipo aplicación web 1, quién lo va a ejecutar, ustedes, su correo de ustedes, cualquier usuario, implementar.
autorizar acceso. Si les pide, seleccionan autorizan todo. Configuración avanzada, ir al proyecto. Permiten. Copian esta URL. Hecho. Se vienen a la opción, seleccionan un Open, ejecutar. Esperan a que se ejecute correctamente. Entran a la sección de configuración. Entran en la sección 1B. Copian lo que han copiado y eso es todo, ¿no? Ahora, dentro de la hoja que están trabajando les va a aparecer una opción que dice obtener token y validar números de WhatsApp. Lo primero que van a hacer es seleccionar la opción número 1, obtener token de sesión. Seleccionamos, seguro que desea generar, le damos sí, esperamos a que nos generen códigos QR, aquí códigos QR válidos de WhatsApp, para poder con nuestro dispositivo escanearlo. Como verán, ya se están generando los códigos de QR. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entrar a nuestra aplicación de WhatsApp, dispositivos vinculados, ok, y seleccionar la opción vincular dispositivo. Una vez que hayamos seleccionado, esperamos alrededor de 20 a 30 segundos a que nos devuelva un código QR. Ya nos devolvió un código QR que es este de acá, GA. Y dentro de nuestro WhatsApp va a aparecer uno que dice Google Chrome Mac OS. Entonces, con eso ya tenemos vinculado nuestro dispositivo de nuestra aplicación de WhatsApp a esta hoja de Google Sheet. Ok, entonces esto solo se hace una sola vez. Ya las siguientes veces van a poder ejecutar esta opción. Ahora, como paso siguiente, una vez que ya tenemos vinculado, vamos a seleccionar la opción validar números de WhatsApp. Nos confirma que vamos a validar con este código token de sesión. Le damos sí. Esperamos de 20 segundos a que la aplicación empiece a funcionar, ¿no? Lo que hace la aplicación internamente es levantar el web WhatsApp con la sesión que se tiene guardada y hacer el mismo paso que les expliqué acá. Internamente la aplicación lo que está haciendo es los mismos pasos, ¿no? Hacer esto, continuar al chat, usar web WhatsApp, hacer esto, ¿no? Validar si el número es válido o inválido, ¿no? Ustedes, ¿ok? Es lo mismo, ¿no? Entonces acá ya se notificaron los mensajes, esperamos a que nos lleguen. Sí, ya está empezando a llegar. Sí, no, ¿ok? Listo, este es un poco lo que les quería mostrar en esta ocasión, cómo pueden validar si un número de WhatsApp, si un número de celular tiene WhatsApp habilitado o no. Espero que les sirva y les ayude para sus trabajos, tareas, proyectos o lo que puedan tener. Gracias.